Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos testimonios de vidas restauradas. A Celia Dorate Escobar y a Alejandra Padilla. Bienvenidas. Estoy muy contenta y agradecida por la invitación. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar en este lugar para poder certificar de las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Comencemos este programa presentando a su anfitriona, Dorita. Nuevamente, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y en esta ocasión tenemos una interrogante. ¿Qué tienen de común una licenciada en trabajo social y una estudiante de comunicaciones? Eso lo vamos a descubrir en el desarrollo de este programa. Y comencemos con Alejandra. Alejandra, cuéntanos. Antes de conocer a Cristo, ¿qué concepto tenías tú de los evangélicos? Bueno, la verdad es que yo nací en la iglesia tradicional, entonces fue un proceso para mí, porque yo soy de Guatemala, entonces cuando yo tenía 12 años nos venimos a vivir a El Salvador y dejamos de congregarnos. Entonces después de 1 año y medio empezamos a congregarnos. Mis papás todos los domingos tenían que hacer un sacrificio para hacerme venir a la iglesia porque yo no quería escuchar, no quería saber nada porque no era la iglesia que yo iba o que me congregaba antes. Entonces yo tenía un concepto muy errado porque simplemente no quería conocerlos, no quería saber cómo eran. ¿Y por qué? ¿Cuál era ese concepto errado? Realmente creo que venían un poco de bases de que pensaba que las personas hablaban mal de ciertas cosas que me importaban a mí. Entonces, había generalizado. Entonces, por eso es que no quería compartir o saber qué es lo que pensaban ellos. ¿Y cuál era la diferencia de esas cosas que a ti te interesaban? Y que tú creíste que pensabas que no estaba de acuerdo con lo que tú... Como yo había crecido con una doctrina diferente, entonces yo pensaba que hablaban mal acerca de lo que yo pensaba. Pero realmente yo me di cuenta al conocer al Señor que no era así, porque eran personas que buscan y leen la palabra de Dios y tratan de conocer un poco más acerca de Él y agradarlo a Él. ¿Y en qué forma es que tú descubriste que se puede agradar a Dios? Creo que fue cuando yo acepté al Señor, yo me abrí un poco más. Entonces empecé a congregarme y a involucrarme un poco más en los ministerios. Entonces empecé a conocer realmente, a convivir, tener una relación y vi que todos somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo solo y que nos ayudamos en las diferentes problemas o situaciones que tengamos en la vida. Quiere decir que tú recibiste a Cristo como tu Salvador y luego experimentaste esta comunión con el Señor y con todos los jóvenes y otras personas en la iglesia. Sí, creo que tuve un nuevo nacimiento después. Bueno, dentro de mi testimonio yo acepté al Señor y empecé en diferentes ministerios, pero después me fui a estudiar afuera. Entonces, en ese tiempo yo dejé mi relación con Dios a un lado y como dice en la Biblia, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces yo aquí estaba dentro de una burbuja en la que mi círculo era mis padres, mis amigos y la iglesia. Entonces al estar allá, yo empecé a comportarme de la misma manera de personas que realmente no conocen al Señor. Entonces ya estando acá, realmente nací de nuevo y el Señor empezó a transformar y a hacer una obra en mi vida. Y tú trabajas con un grupo de señoritas
Y sé que hacen una labor muy linda. ¿Podrías compartirnos? Sí, fíjese que dentro de los ministerios está uno que se llama Formando Vidas, el cual nos buscan, o sea, formarnos a todas y que se hagan grupos de coinonía en la cual nosotros podamos hablar acerca de temas que tal vez son tabú y también ir formándonos en todas las etapas de nuestra vida en una amistad en la cual el Señor es el centro. Entonces, leemos la palabra, leemos diferentes libros en los cuales nos van ayudando para cuando viene una prueba, una tentación que como jóvenes vamos teniendo, cómo y de qué manera podemos atravesar y saber que tenemos un apoyo que nos va a ayudar conforme a lo que está en la palabra. Y si hay jóvenes fuera de sus hogares, quizás en el extranjero, y estén pasando etapas difíciles, ¿qué podrías tú aconsejarles que la palabra de Dios les puede ayudar? ¿Cómo les puede ayudar la palabra de Dios? Yo creo que cuando yo entendí cuál era mi identidad en Cristo y que realmente no es una relación, que cuando yo busco al Señor y sé que lo puedo todo en Él, por ejemplo, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a través de eso yo entendí que yo soy capaz de hacer las cosas y que eso me va a ayudar en todas mis áreas. O sea, me va a ayudar, por ejemplo, en los estudios, al hacer algo que a lo mejor tenga temor de hacerlo, pero sé que todo lo puedo en el Señor. Bueno, a veces se puede tener de hacer cosas malas. Podríamos decir, que Dios me va a ayudar para hacer esto. O en qué momentos específicos que hay temor o hay inseguridad de hacer algunas cosas puede ayudarnos. Fíjense que en mi caso yo sé que el Señor a todos nos ha dado dones y talentos. Entonces a mí me gusta mucho cantar. Y también a veces puede ser también al predicar la palabra del Señor o darle a conocer a otros que uno siente que tiene que hablar, que no tiene que quedar callado. Pero a veces uno no necesariamente es pena, sino miedo de, ay no, ¿qué voy a decir? Y recordarse que no es uno, sino que es el Señor a través de uno y que uno todo lo que hace tiene que ser para agradarlo a Él. Entonces, en este caso, el canto, que a mí a veces me da un poco de pena, realmente no es algo que lo hago para mí o para agradar a los hombres, sino que es realmente para agradar al Señor. Y a capela podrías cantar ahorita, aunque sea algo chiquitito. Bueno, esa es una canción que se llama Revelación, que empieza. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Gracias. Alejandra, ¿quieres dejar un consejo a la teleaudiencia? Si Dios es suficiente para ti. Sí, realmente el Señor ha venido a transformar mi vida, a llenar todos esos vacíos que nadie puede llenar, solo Él. Y realmente recordar que Él, a pesar de las cosas que hemos hecho en nuestro pasado, es una persona fiel y justa y que Él dice que si nosotros vamos con Él arrepentidos de lo que hemos hecho, Él todo eso lo va a borrar y se van a convertir súper blancos los pecados. Y es una persona que está esperando que vayamos con Él con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias por venir a nuestro programa. Que Dios te bendiga. Y ahora vamos a escuchar a Celia. Celia encontró un nuevo valor para su vida cuando ella pensaba que ya todo estaba perdido. Cuéntenos. Realmente yo tuve una niñez muy sufrida al lado de mis padres, carecía de valor, de atención, de amor para ellos. Incluso una vez intenté quitarme la vida porque sentía un gran rechazo de parte de mis padres. Pero realmente Dios me guardó de que no cometiera ese pecado porque Él tenía otros planes para mi vida. Y esos planes se cumplieron en el año de 1986, en enero de ese año, a raíz de problemas serios conyugales. Yo tuve el encuentro con nuestro Señor en un programa que se llama el Club 700.
Y perdón, ¿qué tipo de problema? Porque quizá alguna señora está enfrentando serios problemas matrimoniales y quizá esto le puede ayudar. Yo tenía problemas de infidelidad de parte de mi esposo, de alcoholismo, de maltrato, y a raíz de eso habían muchas discusiones. Sentía que se volvía a repetir lo que había vivido con mis padres y estaba sufriendo demasiado, pero Dios tuvo una gran misericordia para conmigo, porque a raíz de esa situación mi esposo hizo esa cita a ese programa. Él lo escuchó y dijo, vamos a ir a esa consejería. Yo no quería, porque yo estaba enojada, molesta, yo no quería nada de Dios porque pensaba que Él se había olvidado de mí. Pero el día que estaba establecido que fuéramos a la cita, yo accedí a ir. Entonces, ahí estaba de director el hermano Carlos Orellana. En ese momento lo conocimos, hablamos con él unas cuantas palabras, nos presentamos, y él, antes de darnos esa consejería que nos dio posteriormente, nos dijo, quieren aceptar a Cristo como el único Salvador de su vida. ¿Y qué hicieron? En ese momento los dos nos arrodillamos y aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida. A partir de ese día mi vida comenzó a tener otro sentido. ¿Y la de su esposo, perdón? Y la de mi esposo también. Ese año fue un año maravilloso como pareja, como familia, con mis hijos. Pero lamentablemente él al final de ese año volvió a su antiguo estado de ingerir bebidas alcohólicas, adulterar, y realmente su estado se convirtió totalmente peor, como dice la palabra en San Juan 14:26, que el estado se volvió peor antes de como él era. Dice que el estado se vuelve peor, o sea que el estado postrero viene a ser peor que el primero, y esa palabra se cumplió en él. ¿Y qué consecuencias le trajo a él haberse alejado de Dios? Mire, le trajo consecuencias, falta de respeto de sus hijos, perdió buenos empleos, comenzó a tener problemas de salud, ¿verdad? Nuestro matrimonio no se disolvió así legalmente, como se dice, por medio del divorcio, pero sí había una separación dentro del seno del hogar. No había comunicación, no había ese afecto en ninguna de las áreas. ¿Y fue entonces que usted deseó morirse? ¿Deseó suicidarse? No, eso fue cuando le conté que de pequeña, debido al maltrato de mis padres, yo tomé una arma y me la puse aquí en el cieno, la saqué de un cofre que tenía mi mamá, y entonces, pero hay una voz que me dijo que no lo hiciera, entonces la volví a poner, ¿verdad? En su lugar, y seguí con mi vida estudiando, pero en mi corazón había un gran vacío. Yo buscaba a Dios de todas las maneras. Yo fui a los mormones, fui a los testigos de Jehová, fui a la de meditación trascendental, método control mental Silva, o sea que ¿Llenó su vacío, todo eso? No. Esas prácticas. ¿Y su esposo llenó el vacío de su vida? No lo llenó completamente. Él no llenó el vacío de mi corazón. Yo, a raíz de todos los problemas que atravesaba en mi hogar, tomé la decisión de buscar más y más del Señor, de predicar el Evangelio, de leer la palabra, de participar en todos los eventos que hacían aquí a la iglesia, en los estadios, a servir en la escuela dominical, a estudiar en el CCDL, todo lo que yo quería absorber de la palabra, leerla, para poder llenarme de Él, para poder soportar esa prueba por la que duró aproximadamente 32 años. ¿Y se olvidó Dios? Ahora podemos decir, antes pensaba que Dios se había olvidado de usted. ¿Se olvidó Dios de Celia? No. Aunque en un momento pensé que sí, cuando tuve la prueba de la muerte de mi hijo hace aproximadamente 5 años. Pensé que él realmente no me quería, realmente, porque dije, ¿cómo es posible que quite algo que yo amo tanto? Y
Renegué, dije que la palabra no existía. Esa fue una realidad grande, que yo entré en una gran rebelión, aún viniendo a la iglesia. Leía esta porción de la palabra 51, la palabra de perdón de Isaías, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y decía: esto está escrito, y se supone que es real, porque no fue real en la vida de mi hijo. Y cuando pasaban al frente personas a testificar de sanidades y de milagros sobrenaturales, decía: Dios tiene preferidos. Mi hijo no era preferido, pues sí, no tuvo misericordia Dios de él. Y así pasaron años, desde ese 30 de abril del 2010. ¿Y ha cambiado ese criterio? Claro que sí, hermana. ¿Cómo fue que cambió eso? Mire, yo desde que conocí al Señor, yo corrí, porque yo sentí que mi vida había girado de otra manera totalmente diferente. En vez de tomar otros caminos equivocados, como digamos, mi esposo me era infiel, me maltrataba, yo hubiera hecho lo mismo, pero yo me enfrasqué en amar a Dios, en cuidar de mis hijos y trabajar. Pero lo de ahorita, dice usted de que se olvidó Dios de mí, que cómo cambió. Sí, ¿cómo cambió su criterio respecto a que usted culpaba a Dios de todo lo que le pasó? ¿Verdaderamente tenía Dios la culpa? No, realmente era en su plan divino, ¿verdad? Que él ya tenía estipulado que ese 30 de abril del 2010 mi hijo tenía que partir con el Señor, ¿verdad? Y sé que está con él allá arriba. Él creció en esta iglesia, en esos momentos de dura prueba, él se reconcilió con el Señor y sé que está ya disfrutando. Y realmente Dios me ha dado esa fortaleza para poder enfrentar esa pena, aunque realmente el comenzar a venir al Instituto Bíblico el año pasado, en enero del 2014, para mí fue el oasis, fue el barco de mi salvación, fue la tabla, fue, digamos, el auxilio que Dios me dio para quitarme todo ese dolor, toda esa amargura, todo eso que venía cargando por años, aun cuando estaba en la iglesia. ¿Y su esposo también pudo reconciliarse con el Señor igual que su hijo? Sí, se pudo reconciliar con el Señor, ¿verdad? Porque él tuvo una enfermedad muy larga, muy difícil. Él sufrió demasiado durante casi 2 años. Estuvo en cuidados intensivos, le iban a amputar una pierna, pero Dios tuvo misericordia. Ya en los últimos meses pasó postrado totalmente, y entonces él tuvo tiempo para buscar del Señor y arrepentirse de todo lo que él había hecho. Gracias a Dios. ¿Qué consejo le dejaría a la teleaudiencia? Como dice mujer, Dios es suficiente. Realmente Dios es suficiente para cualquier problema que cualquier mujer u hombre o niño o adolescente pueda estar atravesando en su vida. Si lo buscamos de verdad, si buscamos su presencia, si leemos su palabra, ahí podemos encontrar ese aliento, ese socorro que solamente Cristo puede dar en la vida. Porque realmente la palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque veamos que todo está negro, hay un lindo amanecer. Y realmente yo les puedo decir que Él es el que me ha sostenido a este día y sé que me va a seguir sosteniendo. Muchas gracias, Celia. Gracias a Dios porque ha renovado estas 2 vidas.
en una situación un cambio de conducta, un cambio de actitudes, de rebeldía a una aceptación del conocimiento de Dios y una aceptación de comunión con los hermanos. Y en el caso de Celia, una valorización y nueva vida. Y dice aquí la Escritura en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, las dolencias físicas como las dolencias del alma. El que rescata de la muerte, el que rescata de los conflictos, el que rescata del hoyo tu vida. Acércate a Cristo y Él cambiará tu vida, dándole nuevo valor, una nueva valorización, fuerza y capacidad para cambiar lo que no puedes cambiar en ti. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Al escuchar los testimonios de Celia y Alejandra, nosotros podemos hacerle la pregunta a usted, ¿por qué no ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador? Este es el momento. Declárele con su boca, Jesús, ven a mi vida. Sé el Señor de mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados y resucitaste al tercer día y me has dado vida y vida en abundancia. Lo creo, Señor. Creo también que soy pecador y me arrepiento. Por eso te digo, te necesito. Sé el Señor de mi vida. Jesús, recíbeme en tus brazos. Si tú hiciste esa oración, quiero decirte que ahora eres hija de Dios. Y dejamos el programa en este momento, sabiendo que tu vida también va a ser restaurada con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sigue disfrutando tu vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.